Ezequiel capítulo 13. En el presente episodio de la vida y ministerio de Ezequiel, el profeta tiene que confrontar a Israel. Para alguien que es un cristiano cuyo corazón ha dejado de ser una piedra y se ha convertido en carne, eh, cualquier cristiano verdadero sabrá que amonestar a alguien no es fácil. Amonestar a alguien no es fácil. No sé quién ha amonestado. Y si alguien no ha amonestado, tal vez lo ha hecho no por falta de oportunidad, sino porque es difícil, ¿verdad? Es más fácil evitar. Y tampoco lo fue para Ezequiel. Si vamos a darnos cuenta, pero yo creo que les dije que ya llevamos un cuarto de la profecía y Ezequiel tiene la dura tarea de amonestar. Y para Ezequiel no era fácil, porque Ezequiel le decía al Señor, Señor, no vas a dejar por lo menos un remanente, es decir, no dejarás a alguien vivo. Ezequiel había recibido esta dura tarea de ser el fiscal del Señor, el fiscal, el abogado acusador, contra cada uno de los pecados de Israel, todos enlistados, pequeños y grandes, pasados y presentes, incluso los que todavía estaban en el futuro. Y él debía colocarlos enfrente de Israel para que no creyeran que no iban a ser juzgados. Era decirle, mira, tú hiciste tal, 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 tal. Y el Señor lo sabe. Y quiero llevarlos a ustedes a la posición de Ezequiel como profeta, que ustedes se consideren a ustedes mismos el profeta Ezequiel, y en general como cualquier profeta de la época, porque recordemos que Jeremías también está predicando en Israel. Israel está pasando una situación bastante mala. Antes de juzgar rápido a Israel, Israel está pasando una situación muy dura. Ya llevan años, décadas rodeados por el ejército que está destruyendo a todas las naciones, a todas las naciones alrededor de Israel. Tienen pocas esperanzas de salir con vida y ellos lo saben. ¿Qué oportunidad tienen para combatir a un imperio que los tiene rodeados y que está destruyendo a todo su paso? Yo les he comentado, nosotros no hemos vivido una guerra como tal, es difícil llevar nuestra mente ahí, pero el caos que está viviendo Israel, la desesperanza, es tan grande que necesitan profetas. Si ustedes fueran profetas, ¿qué le dirían a estas personas que saben que seguramente serán asesinados por el ejército de Babilonia? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué les dirían? ¿Cuáles serían sus palabras? Y este texto nos enseña dos tipos de personas que tuvieron esa oportunidad, dos grupos de personas que de hecho no tomaron una buena decisión y profetizaron algo que no debían. Es decir, se hicieron esa pregunta seguramente y respondieron de forma incorrecta. Eso tuvo, eso tuvo que ponerse a pensar Ezequiel. Él era profeta. ¿Será que él estaba predicando lo correcto? ¿No debía tratar de cambiar un poco el mensaje para que Israel entendiera mejor? ¿Ustedes qué tienen? La respuesta es que no. Dios tiene varias cosas en contra de estos profetas que no atendieron la voz del Señor. Y el primer grupo, de hecho, se llama los profetas. Acompáñenme en la lectura, versículos del 1 al 3. Dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ezequiel escribe nuevamente, vino palabra de Jehová a mí, una expresión muy característica de Ezequiel, y Dios lo llama como suele llamarlo, ¿verdad? Es una relación que tiene con Ezequiel, que es hijo de hombre, es decir, humano común y corriente, hombre, hijo de Adán. Sus colegas, este es el mensaje, sus colegas no hicieron lo que les tocaba. La tarea del profeta, en términos técnicos, es muy sencilla. ¿Cuál es la tarea del profeta? Paz. Habla lo que Dios te dice. Esa es la tarea del profeta. No es muy complicado, ¿no? Eso es sencillo.
Habla lo que Dios te dice. Hasta un loro puede hacerlo. Un buen loro también, ¿verdad? Un pedazo de papel puede hacer el trabajo. Se escribe en el mensaje, incluyeron y dice exactamente lo que el escritor quería decir. Se copia tal y como se lee. Al revés, se lee tal y como se copia. Una grabadora puede hacer el trabajo. Se graba y después se reproduce. Sencillo. El trabajo del profeta es bien fácil. Deben decir lo que Dios les dice. Pero yo sé que ustedes saben que la tarea profética no es tan fácil como parece. Las palabras del Señor muchas veces son duras. Y cuando digo muchas veces, no es exageración. Muchas veces es duro. Es cansado llevar el mensaje una y otra vez ante un pueblo que una y otra vez no escucha. O tal vez sí escucha, pero no cambia, que viene siendo lo mismo, ¿no? El problema nunca fue sordera, es decir, falta de la capacidad para oír, sino soberbia, no fue sordera, sino soberbia y desobediencia. Tal vez quienes están casados o quienes tienen hijos pueden saberlo, ¿no? Otra vez te lo dije. Y otra vez, es que siempre, siempre, nunca, nunca. Para con él, para con ella, para con los hijos. Por eso muchos profetas habían cambiado el mensaje. No hablaban ya lo que el Dios les dijo. El Señor le dijo a Ezequiel entonces, como ellos no han hablado conforme a mis palabras, profetiza contra ellos. Ya no contra Israel, contra ellos. No hablan lo que el Señor les dijo, sino lo que nace de su propio corazón, le dice a Ezequiel. Bien, es que bien lo había dicho el profeta Jeremías antes, allá en Jerusalén. Recuérdese que Ezequiel está en Babilonia, cautivo. Y Jeremías, estando en Jerusalén, ya lo había dicho. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Y el Señor dice, de su corazón están profetizando. El Señor lo pone en términos muy poéticos. Él dice, ellos hablan de su propio corazón. Pero me parece que muchas veces muchos profetas, muchos predicadores hablan por no de su propio corazón, sino seguramente de una indigestión. Algo que soñaron porque tenían problemas de pesadillas. De cualquier forma, siempre es desobediencia. Sienten el deseo de mentir, de inventar cosas. El Señor los llama profetas insensatos. Ahí lo dice, insensato significa necio. Desobediente, otra vez, otra vez. Hay de ellos, dice, porque dice que tienen profecía, pero el Señor no les ha dicho nada. Tienen visiones, dicen que tienen visiones, pero ellos no han visto nada. Lastimosamente los falsos profetas siempre tienen seguidores fanáticos, pero el Señor siempre les dirá lo que realmente ellos están haciendo. Versículo 4 y 5. Esto es lo que están haciendo. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de hoy. Ahora le dice a Israel, estos tus profetas, estos tus falsos profetas, fueron como zorras para con ustedes. Las zorras en el desierto son una metáfora, es decir, una forma literaria para describirlos. Las zorras son conocidas por ser astutas y por ser oportunistas. En el desierto, de hecho, buscan lugares para esconderse y causan daños a las viñas y a los campos. Entonces, esta metáfora sugiere que los falsos profetas son astutos y buscan su propio beneficio en lugar de proteger y guiar al pueblo de Israel. Esa es la primera metáfora. La segunda metáfora, si pueden echar un ojo, la segunda metáfora tiene que ver con una batalla. Los falsos profetas han hecho, dice, que no suban a las brechas, al campo de batalla, que no edifiquen muros. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dice el profeta esto? ¿Por qué dice Dios esto? Porque estos profetas les dan la falsa tranquilidad para que no se defendieran. Esto es una metáfora, ¿verdad? Literalmente no tenían que ir a construir muros. Les está diciendo, ustedes están ellos construyeron muros falsos y ustedes bajaron su guardia. Versículos 6 y 7. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis visto adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Ese que le dice,
Ezequiel les dijo primero a los profetas, hay de aquellos que profetizan según su propio corazón, pero ahora termina sus características. Él les dice, vieron vanidad. ¿Qué significa vieron vanidad? Presunciones, cosas vanas, vaticinaron falsedades, adivinaron mentiras. El Señor lo sabe y les dice, yo a ustedes no los envío en ningún momento. Pero no solo se trata de confrontarlos, es decir, hasta el momento el Señor solo les ha dicho, esto es lo malo que ustedes hicieron. Pero no solamente se trata de decirles, hago una reflexión. Ya el tiempo de reflexiones ha pasado. El Señor tiene una palabra contra ellos. Y aquí hay una bonita relación literaria porque los verdaderos profetas les invitaban a no confiar en las murallas. ¿Se recuerdan? Jeremías y Ezequiel les decía, no confíen en las murallas. ¿Cuál era la forma en que debían salvarse Israel en Jerusalén? Rindiendo. Las murallas no los van a proteger. El juego de palabras consiste en que los falsos profetas construían murallas falsas, evitaban que ellos construyeran murallas verdaderas, la muralla de la palabra del Señor. Versículo 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentiras. No entrarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volverán, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Como les dije, entonces el Señor no solamente les está indicando cuál es lo malo que han hecho, sino que les está diciendo estas son las consecuencias de sus actos. Y esto es algo para temer. Hermanos, si el Señor los amenaza, si el Señor nos amenaza, debemos tener miedo. Este asunto es demasiado delicado como para que nosotros lo ignoremos. Fácilmente podemos decir que nosotros no entramos en la categoría de falsos profetas. ¿Alguien cree que es falso profeta aquí? ¿No? Primero yo sé. Pero no es tan así como veremos más adelante. El castigo que estos recibirán no será que estén en la congregación del pueblo. Es lo primero. ¿Qué significa eso? Que cuando llegue Babilonia los va a dispersar. Y después dice que no estén inscritos en la casa de Israel, en el libro de la casa de Israel. ¿Se recuerdan que 80 años, 80 y algo de años después regresan de la cautividad? ¿Y qué hace Esdras cuando llega? ¿Qué hace Zorobabel cuando llega? Escribe un libro con los que están llegando. ¿Quiénes no están en ese libro? Los falsos profetas. Y esa es parte de la maldición. El Señor le dice, ustedes no volverán a Israel, no estarán en la congregación, no estarán inscritos en ese libro. Ellos ni saben que ese es el libro. Zorobabel ni siquiera ha nacido en este tiempo. Pero no van a estar contados entre el Israel que el Señor va a salvar. Los falsos maestros murieron a espada de los babilonios y ninguno de ellos ni sus descendientes regresaron. Esto es algo que nosotros ya estudiamos entonces en Esdras 12 y Nehemías 7. Pero en este capítulo no se nos ha dicho literalmente cuál fue la falsa profecía. Hasta en este momento, versículo 10. Sí. Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. La falsa profecía consistía en términos generales como una falsa esperanza. Esta era la falsa profecía. El Señor dice paz. ¿Y el Señor qué decía? Hay todo menos paz. ¿Cuál es el gran problema con decirle a Israel que había paz? Eso era justamente lo que el Señor no les había dicho. El Señor solo tenía guerra contra Israel. ¿Cuál es la tarea de un profeta verdadero? Esto es lo que me dice el Señor, esto es lo que tendré.
pero es difícil. Es difícil porque ellos están rodeados, están a punto de morir. Por lo menos darles alguna seguridad, ¿no? Que mientras estemos acá, por lo menos vamos a vivir en paz. Pero el Señor dice, es que no, eso no fue lo que yo dije. Eso era lo que Israel quería escuchar. ¿Qué tenía de malo darles esperanza? Es que no había esperanza. Ese es el gran problema. Otra metáfora que utiliza el Señor para decirle lo que están haciendo es la construcción de muros. Dice que ellos construyen muros y que son recubiertos por lodo, pero no dice que es lodo como de concreto. ¿Cómo es el lodo? Lodo suelto. ¿Qué quiere decir? Que se cae. La misma profecía lo dice, está recubierta con lodo suelto, no resiste nada. Vean el versículo 11 al 16. Vi a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, lluvia torrencial, vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Sigamos con la lectura. Versículo 14. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré, no existe la pared, ni los que la recubrieron, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. Si de por sí la muralla ya iba a caer, porque es lodo suelto, ¿verdad? No tenía que pasar mucho para que se cayera. El Señor no solamente dejará que el lodo haga su trabajo derritiendo. El Señor dice, yo enviaré lluvia torrencial, piedras de granizo y viento tempestuoso. Por si creían que iba a dejar que la naturaleza hiciera su trabajo, yo voy a enviar lo peor. Y va a botar el recubrimiento, va a botar la pared y se van a ver los cimientos, es decir, que lo que enterraron para mantener fija la muralla se va a salir y se van a ver los techos. Y el castigo será tan fuerte que también alcanzará a aquellos que recubrieron las paredes. Tan fuerte será la lluvia, tan fuerte será el viento y tan fuerte el granizo, que todo será consumido. ¿Quiénes son estos? Versículo 16. Los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. En segundo lugar, existe otro grupo de personas a la cual el Señor también les ha mandado a través de profetas un mensaje. Son las profetisas. Están los profetas y están las profetisas. Versículos 17 al 19. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Las profetisas también tienen su forma de engañar. ¿Cómo engañaban las profetisas? Dice que las profetisas cosían vendas y cosían velos. ¿Reales o espirituales? No sé. No sé si se ponía en un mercado a vender velos y vendas. Póngase esto para
rechazar los ataques del enemigo, o simplemente está diciendo que dan mensajes de paz como si estuvieran vendiendo velos o como si estuvieran vendiendo vendas. No, no sé. Las vendas, ¿para qué son? Dice acá, son para las manos. Y el velo, para la cabeza. Tanto las vendas como los velos, dice el texto, que eran mágicos. Parece que estas prendas tenían el propósito mágico de proteger a Israel de la batalla. Pero lo que están haciendo realmente era proteger a Israel de las bendiciones de Dios. Esto es lo mismo que quiere decir que las profetisas cazaban sus almas. Eso, las vendas, el velo cazaban las almas de ellos. En lugar de ser protegidos, los ponían en una situación donde serían cazados, donde serían muertos. Las profetisas, según Ezequiel, no solamente cosían estas vendas y estos velos y se los daban, se los repartían, cada quien que se los pusiera como pudiera, sino que dice que los vendían. ¿Cómo los vendían o por qué los vendían? Si pueden echar un ojo en el versículo 19 dice que los vendían por cebada y pan. Es que recuerden que no había comida. Ezequiel ya en el capítulo 4 y 5 nos ha dicho cómo se van a morir. ¿Cómo se van a morir? De hambre. Y yo estoy seguro que Ezequiel ya estaba también cansado de la cebada. Recuerdan que él comió cebada durante mucho tiempo con brasas de excremento. Eso era lo que la gente quería escuchar y estaba dispuesto a pagar con comida. La comida no era barata para nosotros. Para nosotros puede parecer fácil. Eh, mi comentario de economista sobre la situación. Nuestra inflación cada año está al 4%. Sube el precio, pero no tanto. Durante los últimos 2 años subió al 8%. Y todo el mundo está escandalizado porque los tomates subieron, la cebolla subió y todo. Aquí la comida es impagable. No se puede pagar. Tal vez no han escuchado los casos de Argentina o de África, o de Venezuela, donde tienen que llegar con los fardos de dinero a pagar. Y si compran al día siguiente, tienen que llegar con el doble de fardos. Esa es la inflación. Pero no me alcanza. Tengo que comprarlo hoy porque mañana no me va a alcanzar. Eso es mucho peor. Entonces ellos vendían la protección de las vendas y de los velos por comida. Estas profecías tenían un doble efecto. Aparte de proteger a algunos, también dice el texto que de estas cosas mataban al que debía vivir y daban vida al que debía morir. ¿Por qué? ¿Quiénes tenían el poder para pagar con cebada y con pan? Los ricos, los príncipes, aquellos que son acusados de llevar a Israel a esta situación. ¿Y quiénes sufrían las consecuencias? El judío de a pie, ¿verdad? Que no podía pagar. Y si lo podía pagar, se quedaba sin nada. Ellos morían y los que contra era el juicio, contra quienes eran el juicio realmente, las autoridades, ellos quedaban vivos. Entonces, esto es lo que le recrimina el Señor a ellos. Están vendiendo esto, se están muriendo de hambre, ustedes están teniendo ese rédito. Ustedes no se están muriendo, quienes se están muriendo son quienes los están comprando. Imaginen todo lo que tenía que ahorrar una persona de a pie para comprar una de estas protecciones mágicas. Y ellas se quedaban con vida. Estaban haciendo comercio de la esperanza del Señor. Versículo 20 al 23. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Y yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. No estarán más como presa en vuestras manos y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino infundiéndole ánimo.
Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. El Señor está entonces contra ella, le está diciendo, esos sus artilugios para proteger el pueblo, yo los voy a destruir y las voy a destruir a ustedes, porque por su culpa mi pueblo se está muriendo. Les están dando falsos ánimos, vean lo que dice el texto, dice, les están dando ánimo cuando no deberían tener ánimo, les están dando esperanza cuando no deberían tener esperanza. Y el Señor ya tiene su juicio contra el pueblo, pero contra ella será aún peor. Ezequiel 13 usa el simbolismo de las vendas y los velos, del recubrimiento de lodo, de esas murallas, como prácticas engañosas de los falsos profetas y profetisas en Israel. Estas metáforas revelan la superficialidad, la falsedad y la eventual destrucción que resultan tales engaños. Entonces, a través de esa denuncia, Dios subraya la importancia de la verdad sobre todas las cosas, de la justicia y de la auténtica dependencia del Señor, no de una esperanza fabricada. El pueblo del Señor, entonces, y esto es para nosotros, el pueblo del Señor, por tanto, debe ser vigilante, atento, que discierne, que no se deja engañar por promesas superficiales ni métodos supersticiosos. Hay quienes se ponen cruces, se persiguen. Está bien, eso es allá afuera, yo no he visto nada así persiguen. Pero tienen otras tradiciones, ¿no? Eh, si yo hago tal cosa, el Señor me va a acompañar en este día. Si hago tal cosa, el Señor me va a bendecir. Y ciertamente el Señor premia la obediencia, pero de ninguna manera podemos, podemos creer que el Señor nos va a proteger cuando su mensaje no es el que se está atendiendo. A veces nosotros sabemos lo que el Señor quiere de nuestra vida y pretendemos que esté con nosotros haciendo otras cosas. Debemos buscar la verdad en la palabra del Señor, diga lo que diga, y depender de su guía y protección genuina. Las falsas seguridades ofrecidas por métodos engañosos no pueden jamás reemplazar la protección y sanación que viene del Señor. La confianza debe estar firmemente puesta en Dios, pero también en su verdad, no en promesas ilusorias. Este es el asunto con los falsos profetas. Los falsos profetas tienen un efecto placebo. Yo no sé si ustedes saben qué es un efecto placebo. Les voy a contar una historia. Yo trabajé de maestro de educación primaria durante algún tiempo y recuerdo que en una ocasión yo estaba con la directora, no me acuerdo qué estábamos hablando exactamente, pero llega un niño pequeño y le dice, mire, fíjese que me lastimé en mi brazo. Y ella abre el botiquín y se da cuenta que lo único que tiene es Pepto-Bismol. ¿Qué creen que es? Toma el Pepto-Bismol, lo abre, aquí también se le agarra el Pepto-Bismol. ¿Ya se siente mejor? Sí. El asunto con los falsos profetas es que tiene un efecto placebo. Es algo mentira, es una mentira. Hacen sentir bien a sus receptores, pero no lo están. La médula del texto es una denuncia a estos falsos profetas. En cierto sentido, hermanos, todos somos profetas. Estamos predicando lo que Dios nos dice. Y yo les pregunto, ¿están predicando ustedes lo que Dios dice? Aunque no sean buenas noticias. ¿Qué dicen ustedes? A mí me tocó recientemente escuchar a alguien que aprecio mucho, cómo educaba a sus hijos. Y me conté, cómo le digo que no se trataba de consejos. Alguien puede decir, yo le doy picados y pollitos. No se trataba de esas cosas que uno pues, tiene criterio, ¿no? Criterios diferentes. Se trataba de algo completamente alejado de la palabra del Señor. Nosotros lo platicamos en una clase que es que no regañan a sus hijos. Esa es la filosofía de no lo regañan. Como le digo yo, pues,
De hecho es pecado, o sea, no corregir a los hijos es pecado. ¿Y qué tenía que hacer yo? Corregir. Y hay cosas que son más difíciles. Este es ejemplo sencillo. Y yo les pregunto, ¿estamos predicando lo que Dios nos dice? ¿O somos condescendientes con los demás para no ofenderles? Para darles falsas esperanzas? Como si el Señor realmente, como si ellos estuvieran en la voluntad del Señor y sabemos que no están en la voluntad del Señor. Miren, el evangelio no es abusivo. Me dice el evangelio es abusivo. El evangelio no es abusivo. El que es abusivo es tú. Pero el evangelio sí es desafiante. Es diferente. Nos pone contra las cuerdas y nos obliga a tomar una decisión. ¿Estamos predicando el mensaje divino o nuestro propio mensaje? ¿O un mensaje del Señor diluido con un poco de agüita? Todos tenemos un público. Todos tenemos un público. Amigos, familiares, personas a las que queremos, otras que solamente nos escuchan. Somos profetas de varias personas. La pregunta es, ¿qué mensaje estamos entregando? ¿Un mensaje superficial? El Señor ama todo, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dice eso la palabra o no lo dice? Lo dice. ¿Es pecado compartir ese mensaje? No es pecado. Pero la palabra dice mucho más que eso. Y sabemos que hay personas que necesitan escuchar todo el mensaje. Si alguien está atribulado, no le vamos a decir, hermano, usted está en pecado. Usted, juicio. No. La palabra tiene un mensaje para todos. Y hay personas que a veces es necesario decirle, mira, sí, tú, juicio. Somos profetas de varias personas. La pregunta es, ¿qué mensaje estamos entregando? ¿Un mensaje superficial o el mensaje del Señor? El primero no tiene problemas con nadie. El primero no se hace enemigo. El primero es universal. Pero el mensaje del Señor es único y confronta de tal manera que hace ver al pecador la necesidad de buscar un Salvador. Como discípulos de Cristo, hermanos, y servidores de su reino, estamos llamados a ser fieles embajadores de su verdad y de su justicia. La tentación de ofrecer mensajes superficiales, placebos consoladores, puede ser fuerte. La tentación puede ser fuerte de no confrontar a alguien. Alguien me puede decir, hermano, pero también que en este momento no se trata de eso. La palabra del Señor no nos está hablando aquí de consolar al, al, al que está en tribulación. Alguna vez le predicaremos de eso cuando el texto nos diga eso. Pero en este momento se trata de que nunca debemos evadir el mensaje fuerte del Señor, porque solo ese mensaje ayudará a las personas a ir al verdadero Salvador. Pónganse a pensar, hermanos, si nosotros damos un mensaje light, ¿qué necesidad verán ellos en sí mismos de un Salvador? Si todo está bien. El mundo está lleno de soluciones superficiales y promesas vacías. Los falsos profetas a menudo buscan complacer y ofrecer un alivio inmediato, pero el verdadero mensaje de Dios no siempre es fácil de escuchar. El hombre tiene un problema con Dios, pero Jesús es la única solución. A veces la verdad puede ser dura y desafiante, pero es en esos momentos cuando más necesitamos ser valientes, proclamar la verdad con amor y con claridad, incluso cuando no es popular o cómodo. Eso es un verdadero acto de fidelidad, porque el mensaje de Cristo es el único que puede salvar al pecado. No hay otro. No predicar de la forma en que se debe matará al que debe vivir. ¿Nunca se han puesto a pensar en eso? Tal vez él debe creer y yo no le prediqué. Recuerdo el testimonio, en una ocasión estaba viendo un documental acerca de los mormones. Ustedes saben cuál es
el lugar en Estados Unidos donde más mormones viven, el estado de Utah, ¿verdad? Ahí tienen aquellas grandes capillas. Y ahí hay grupos de misioneros porque la mayoría de son mormones. Y era un ex mormón dando su testimonio diciendo, yo iba a trabajar con muchos mormones, pero también iba a trabajar con algunos cristianos. Y nunca un cristiano me predicó acerca de eso. ¿Cuánto hubiera deseado yo que un cristiano me hubiera predicado acerca de Jesús para haber salido del error? Nosotros sabemos que en la soberana voluntad de Dios eso pasó en su tiempo, pero no es una excusa para nosotros. Al menos el Señor no nos dice que eventualmente tocaré el corazón de alguien. Eso no es lo que está haciendo. No predicar de la forma en que se debe, matará al que debe vivir y hará vivir al que debe morir. Se supone que los hombres sean salvos por nuestra predicación, no a pesar de él. A veces edificamos recubrimientos de lodos, tejemos vendas y velos, matamos espiritualmente. Yo les pongo el reto a ustedes, hermanos, los confronto a ustedes. Ustedes tienen un público, tienen padres, hermanos, hijos, cónyuges, amigos, etc. Que necesitan escuchar que se presentarán ante el tribunal de Dios para dar cuenta de sus pecados. Necesitan escuchar que el infierno es real y que nadie puede justificarse por las obras, porque este mensaje desahucia, pero es el único mensaje que nos llevará a nuestro Salvador Jesús. Y por él nosotros confiamos también y creímos. Amén. Señor, ayúdanos en ver la denuncia de Ezequiel a los falsos profetas, un llamado a nuestra vida urgente, que no debemos cambiar el mensaje. Ayúdanos a pelear con la tentación de ofrecer mensajes superficiales, que eluden la responsabilidad, que cambian tus palabras y que no aplican el antídoto verdadero al pecado del mundo. Yo te pido, Señor, que también nos hagas ver, que pongas una luz, Señor, en aquellas personas que sabemos que necesitan de Dios y que ya no hay tiempo, Señor, para mensajes fáciles. Que nos ayudes a ser verdaderos, sin ser abusivos, sin ser ofensivos, pero sí, Señor, que nos ayudes a presentar el mensaje con la urgencia en que tú la presentas. Estos profetas murieron. Ayúdanos, Señor, a no decaer espiritualmente por ceder, por cambiar tu mensaje. Estamos confiados en Cristo Jesús, que nuestra salvación no se pierde. Estamos aferrados a Él, en nuestra esperanza. Y tú nos sostienes, Señor, tú nos llevas de la mano. Y has prometido que todos los que el Padre te ha entregado, todos se los devolverás. Pero, Señor, también te pido que esa confianza no se vuelva en una confianza pecaminosa, siendo relajados, laxos, presentando medicinas que no curan a nadie, mensajes que no convierten a nadie, vendas que no sanan a nadie, velos que no cubren a nadie, paredes que no protegen a nadie, sino que nos hagas llevar ese mensaje urgente a la vida de las personas que lo necesitan. Que no mueran por nuestra culpa, Señor, sino que sean salvos por causa de nuestra predicación. Del Salvador Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros, que ha sido públicamente expuesto para que públicamente prediquemos de él. Y que públicamente fue glorificado para que públicamente también los tuyos seamos levantados en gloria. Por este Salvador, Señor, el que está sentado en el trono. Por él lo pedimos. Amén.